Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes con la tertulia, donde inauguramos nuestra programación en directo. Ya saben, 90 minutos, una hora y media por delante para charlar con nuestros colaboradores, con nuestros contertulios de distintos temas de actualidad, que en principio son los que vemos en el siguiente sumario. Pues ya han visto esos temas que tenemos previstos tratar esta tarde con Juan Alcover. Juan, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bienvenido y también nuestro agradecimiento por acompañarnos un programa más. Antonio Ureña, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes a todos y gracias por invitarme también. Y un placer también, como siempre, saludamos a Jesús Pérez Lanza. Jesús, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes y un saludo para todos. Bueno, pues hablábamos, antes de comenzar este programa en directo, distribuíamos un poco los temas y el primero de ellos es la sentencia de los SERE. Ya saben que la pasada semana conocimos esta sentencia por parte del Tribunal Supremo que pues confirmó la sentencia a Chávez y a Griñán por el caso ERE, un caso que la sentencia que ya se emitió por la Audiencia de Sevilla en el año 2019. En resumidas cuentas, condenaba a 6 años y a 2 días de prisión e inhabilitación a José Antonio Griñán, mientras que a Chávez lo sentenciaba por 9 años de inhabilitación especial. El primero de ellos, Griñán, ya ha anunciado que tiene previsto pedir el indulto para librarse de estas penas. Vamos a empezar hoy por el centro, porque también les decía a los colaboradores que siempre empiezo por uno de los extremos. Por lo tanto, Antonio Ureña, es tu turno para valorar esta sentencia. Muy bien, David, pues bueno, en principio la valoración que yo puedo hacer sobre esto es la que cualquier ciudadano de a pie hace. En primer lugar, algo que ojalá siente precedente para que no vuelva a ocurrir en nuestra región. Tenemos la desdicha de ser la región donde se ha dado el caso de corrupción más importante de España, con 680 millones defraudados. Las penas han llegado muy tarde, porque estamos hablando de, yo creo que son 15 o 16 años, no lo que, o quizá un poquito menos, pero vamos, por ahí anda, lo que ha tardado la justicia en sacar conclusiones sobre este tema. Y bueno, a la espera también a ver qué pasa con el tema de los indultos, porque tenemos un gobierno socialista que se caracteriza por eso y encima pues es un caso de corrupción que afecta a su partido, con lo cual mucho me temo que los habrá, cuando no debería de haberlo, o si los hubiera, pues tendrían que venir precedidos de una cosa muy importante que aquí nadie habla de ello, nada más que un solo partido, que es el mío, y es el asunto de la devolución de lo robado, que creo que por ahí es por donde tenían que empezar a exigir cuentas. Esa es mi opinión. Jesús. Bueno, es un tema muy largo, ¿no? Un tema para hablar muchísimo tiempo. En primer lugar, yo quiero decir que fue una época desgraciada, una época donde no se puede volver a ocurrir, donde hay una total impunidad por parte de una serie de facinerosos, es una banda, donde si muchas veces se dice, bueno, que es que Griñán y Manuel Chávez no se lucraron personalmente. Bueno, en principio parece que no, son dos personas
honradas en principio, pero permitieron un desmadre absoluto. Frente a eso tenemos al consejero Antonio Fernández, un sinvergüenza total, hay que decirlo claramente, que hasta se apuntó en una empresa que no había trabajado en la vida y se apuntó como si hubiera sido un trabajador normal, cobrando su indemnización y al paro. Otro, Vallejo, que fue el que organizó todo el tema de IDEA, consejero también, y un consejero que se llama Vieira, que era tremendo, ¿no? Este hombre le dio a su hija 32 millones de euros, o sea, no hay una primitiva de las gordas, ¿no? Euromillones, con total y absoluta impunidad, con su amigo, hoy fallecido, Javier Guerrero. Todo, si os fijáis, la geografía de la corrupción está al lado del poder, es decir, alrededor de Sevilla. En Sevilla, y sobre todo en la Sierra Norte de Sevilla, es donde hubo más casos de corrupción. Porque esto es un principio de derecho administrativo. Si está cerca del poder, pues más corrupción hay, ¿no? Está clarísimo. Yo creo que esto es una sentencia del Supremo que ratifica la sentencia previa de la Audiencia Provincial. Queda todavía la publicación de la sentencia, que no sabemos, que ha sido 3-2, hay dos magistradas en este caso que no están de acuerdo, van a hacer un voto reservado, se publicará en septiembre, luego habrá un recurso de nulidad posiblemente ya anunciado por parte de algunos de los condenados ante el Tribunal Constitucional, que no suspende ni tiene por qué suspender una condena de prisión. A mí, desde luego, hay un principio ya antiguo que dice odia al delito, compadece al delincuente. Yo no tengo ningún interés en que vayan a la cárcel, pero si tienen que ir, pues como todo el mundo que va a la cárcel, ha cometido un delito, pues tendrá que ir a la cárcel quien corresponda. La pena me parece excesiva, la pena impuesta, por ejemplo, a Griñán, frente al delito de prevaricación que no conlleva pena. O sea, puede haber una resolución injusta, sabiendo de su injusticia, como puede ser un juez que puede tener una sentencia injusta, sabiendo que es injusta, y lo único que se le puede, un juez, un inspector de Hacienda, una autoridad, lo máximo que se le puede decir es, bueno, pues usted queda prevaricación, el reo del delito de prevaricación, inhabilitación especial, no puede ejercer la profesión, pero no va a la cárcel, ¿no? Sin embargo, el delito de malversación de caudales públicos, pues claro, han malversado dinero de todos los ciudadanos. Si vosotros, cualquiera de los que estamos aquí presentes o nos están oyendo y viendo, deja de ver Hacienda un dinero, inmediatamente ¡pum!, te embargan, la vía da premio, tiene que pagar intereses, tiene que pagar de todo. Pues estos señores impunemente, con ese dinero, que era de todos los andaluces, todos los españoles, incluso fondos de la Unión Europea, pues se dedicaron a dilapidarlo de una forma absolutamente reprochable y digna de una condena penal como la que se ha tenido. En fin, me guardo para la réplica, para la dúplica. Juan, adelante. Bueno, no está nada mal escuchar a mis dos compañeros que más o menos intuía el hilo de su intervención. Esto me resulta a mí como, si me permitís, el día de la marmota. Llevamos aquí más de 10 años, decía Ureña, cerca de 15 o 20, bueno, más de 10 años, yo al menos aquí... Desde que empezó la trama de corrupción, sí, hace 15 años ya. Yo al menos aquí en Plató hace más de una década, hablando un lunes sí y otro también del asunto de los ERE y, lógicamente, con todo el escarnio que ello conlleva. Yo siempre he dicho, y lo repito ahora otra vez, que es un asunto muy lamentable, que ha hecho muchísimo daño a Andalucía, a los andaluces y al Partido Socialista, a las generaciones actuales y las futuras, porque 8, 10, 9, 14 golfos, entre ellos altos cargos del Partido Socialista, que me avergüenza que hayan sido compañeros míos, y aparte sindicalistas, bufetes de abogados, empresas privadas, aquí ha metido la mano muchísima gente. A nivel político, evidentemente, tienen que pagarlo con todo el cargo y con toda la justicia. Yo siempre he sido muy duro con eso y siempre he hecho autocrítica, porque además no tengo ningún interés en defender a ningún sinvergüenza o a ningún golfo. Dicho lo cual, me gustaría recordar que el Fondo de los ERE, de los Expedientes de Regulación de Empleo, fue creado para ayudar a empresas en dificultades y a sus propios trabajadores para prejubilarse. Hablamos de 6.328 personas, de las cuales hoy en su mayoría, hoy, esta tarde, mañana, pasado, siguen cobrando esta ayuda de los fondos. ¿Qué ocurre? Que de los 6.328 trabajadores hubo 104 llamados intrusos,
repito, sinvergüenzas, muchos de ellos afines al Partido Socialista, que evidentemente incumplían cualquier condición para cobrar esa ayuda. 104 de 6.328. Golfos, como digo anteriormente, de un total de 680 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que parece que no se puede hacer un debate serio sobre este tema y habría que puntualizarle a Antonio Ureña o al Partido Popular, que ha llegado a hablar de un fraude de 1.000 millones de euros, que eso no es verdad, que es un error o es mentira, según lo digan. Hombre, Juan, aquí no se han defraudado 680 millones de euros. Perdóname, ¿cómo no que no? Es verdad. Ha habido una malversación de 600 no millones es de verdad. euros. 600 No es verdad. millones Déjame de que euros. termine, Antonio. Sí. No Malversación. no es verdad porque lo acabo de explicar. Por suerte, la mayoría de esos 680 millones de euros la siguen cobrando hoy esas 6.328 personas que se acogieron a la prejubilación de sus empresas. Evidentemente, no estoy defendiendo absolutamente nada. Al contrario, he empezado mi intervención denunciando y lamentando que haya habido este suceso de corrupción en Andalucía. Pero si hablamos con propiedad, no puede ser y no se puede decir que se han robado 700 millones de euros en Andalucía, porque no es verdad. Igual que no es verdad... Han tenido un uso distinto igual al cual que, tendrían que haberlo tenido. Y mucha gente... Eso es malversación de fondos públicos. Y no es mucha... otra cosa, Y Juan. mucha No podrás camuflarlo y si decir quieres lo que retorcer quieras, la ¿no? realidad, retuércela, No, Antonio. Simplemente que... Y mucha gente se que empeña... no se le pueden poner paños calientes a esto, No le estoy Juan, poniendo y ninguno. lo siento mucho por tu partido y por ti, pero lo que ha sido y no tiene otra Antonio, vuelta de ¿cómo he hoja. empezado mi intervención? Eso es poner paños No, calientes. pero- Ya pero quisiera decir que ya no- quisiera yo que con otros casos de corrupción flagrante y gravísimos, otros fueran capaces de hacer un mínimo de autocrítica. Yo he empezado mi intervención lamentando que haya habido compañeros míos del partido que hayan metido la mano, o que se hayan lucrado, o que hayan desviado dinero. Pero quiero matizar el asunto de los fondos y del presupuesto que se habla, que es que se ha llegado a hablar de 1.000 millones de euros cuando no es verdad. Y la derecha en general se empeña en que cale que aquí se ha robado eso, cerca de 700, 800 o 1.000 millones de euros, que no es verdad. Bueno, yo no creo que y sea se un empeña tema- en hablar, no creo no que lo sea digo un ahora tema por de ti, la derecha. de la izquierda, y se empeña en hablar, los medios de comunicación y los partidos políticos, La corrupción no tiene... de asociar, no déjame tiene que termine. color político. Bueno, no pero tiene como ahora hablamos de derecha, uno en izquierda. concreto, tendremos que apechugar, ¿no? Aquí hay mucha gente de tu partido que está Vale. avergonzada, Y igual que tú. Igual que yo. Y el sea, Partido que no Popular solamente la y el derecha. Partido Popular se empeña en asociar aquí, para hablar del mayor caso de la corrupción de la historia, que no es verdad, claro, si hablamos de que se hubieran robado 1.000 millones de euros, pero es que no es verdad. Y se empeñan en hablar de que aquí había una trama de corrupción con los prostíbulos, que la mitad de los altos cargos del PSOE se iban... Bueno, ese es otro capítulo. No, pero es que está todo, si es que todo es falso y todo es mentira. Ese es otro- ¿Saben otro- ustedes otro cuántas... episodio de ¿saben? la historia. El señor Moreno Bonilla, el actual presidente de la Junta de Andalucía, la campaña anterior, para quien no lo recuerde, la comenzó el día 1 de campaña, la comenzó delante de un prostíbulo. Ese fue el inicio de campaña del señor Moreno Bonilla, delante de un prostíbulo, Pero Juan, para ¿qué está diciendo asociar... que se va de puta Juan Moreno Bonilla. No, pero Para bueno, asociar... Mi compañero se ríe, Pero si no bueno, pasa nada. eso- Hoy es un día que pueden disfrutar, si yo lo entiendo. Pero ¿qué tiene de punible eso? No, Que la empezara en un estoy prostíbulo en la diciendo puerta de un que era su prostíbulo o forma una de... iglesia. Era su Da forma... igual. Era su forma deleznable de asociar, o que de la gente asociara el PSOE de Andalucía con la prostitución. ¿Saben ustedes cuántas personas, en el caso de la FAFE, que se gastó 30.000 euros en irse de prostitución, ¿sabes cuántas personas se fueron con señoritas de pago? Una, un golfo, un sinvergüenza, un inmoral, una persona que ya no es compañero del partido, el director general de la FAFE. Bueno, pues la derecha se empeñó en que la gente asociara que aquí medio Partido Socialista, con los fondos de la gente, pues se iba a club de alterno, etcétera. Si son las mismas mentiras de siempre. Y voy a terminar con una cosa, si me dejan mis compañeros, que los veo que quieren hacer sangre. Juan, Sí, sí, es está que- bien. Terminamos con esa idea Termino. y después Jesús, si quiere añadir algo también. Juan. Termino. Me sorprende muchísimo que el presidente de la Sala 2 Penal del Supremo haya anticipado el fallo de la sentencia y no se haya esperado a septiembre a que estuviera también redactado el punto de vista discrepante de las dos magistradas progresistas. Pero bueno, si el no fallo- tiene pero ni si- pies ni perdóname, cabeza. perdóname, Y, Juan, y saben ten- ustedes por qué lo ha hecho y no se ha esperado a septiembre. Porque es mucho más sencillo filtrar el fallo ahora. Pero bueno, Sí, vamos a ver. y no pero esperar si a septiembre, encima- donde se va a saber por qué hay No. 3 a favor y 2 en contra. Está la sala partida. ¿Y qué importa? Partida ¿Y por qué- la mitad. y qué Bueno, pues importa porque eso? ahora voy a hilar de ¿Importa que eso? creo, y ahí coincido con Jesús, que creo que es un exceso que hayan condenado 6 años a José Antonio Griñán. No conozco a nadie, de verdad, os lo digo de verdad, de nuestro partido y del ajeno,
que no piense que es una persona íntegra, que no participó en el reparto de esos millones de euros. Había muchísima gente cuando él era consejero por debajo con atribuciones competenciales para hacer la distribución del dinero entre esas empresas y entre esos 6.300. Sí, pero él era el responsable último por y supuesto. En la medida de y tal lo está pagó, condenado. y lo pagó políticamente, pero y os lo digo de verdad. Por desgracia es así. Os lo digo de verdad. Desde luego, y lo sé por buena tinta, el despacho de Bufeo, sus abogados que lo defendían, no se esperaban que se le condenara por malversación, que lógicamente va a implicar una pena de cárcel. Una cosa es el asunto de la prevaricación o la culpa invigilando, y otra cosa es que se le declare culpable de malversación e implique cárcel. Os lo juro, de verdad, me parece injusto, porque es que es una persona absolutamente íntegra, y repito, políticamente claro que tuvo que pagar por ello, y dejó el acta y dejó el partido, dejó sus atribuciones políticas, sus responsabilidades, y me parece que era lo mínimo. Bueno, claro, pero esta condena me parece un auténtico disparate, os lo digo de verdad. Antonio Juan, y Jesús después. Juan, hay un asunto que te deja en el tintero, y es que esta sentencia estaba redactada desde antes del 19 de junio. Y no se quiso sacar por parte del Tribunal Supremo antes de las elecciones andaluzas para no mediar en las elecciones andaluzas, cosa que no entiendo, porque después del retraso crónico que llevaban, ya era imprescindible el que sacaran la sentencia. Ahora tú dices de retrasarlo hasta septiembre. ¿Por qué? ¿En razón de qué? Lo acabo de explicar para que se hubiera sabido el voto discrepante de las dos mujeres progresistas, que es porque hubiera enriquecido el debate. Si es que sabemos el fallo, pero no sabemos, porque la sala, repito, está partida por dos. Hay 3 a favor y 2 en contra. Pero bueno, para hacer un debate rico queremos saber. A mí cuando se habla de jueces progresistas o no progresistas, yo es que alucino. ¿De qué manera está la justicia politizada en este país para que tengamos que poner la etiquetita a cada uno de los 5 componentes del Tribunal Supremo y esperar a qué dice uno y qué dice otro en función de su tema político? Yo no entiendo esto. Es una sentencia judicial hecha por el tribunal más importante que hay en España, que es el Tribunal Supremo. Antonio, ya está, no tiene más. Evidentemente. Y si ha habido 3 contra 2, como si hay 1 contra 4, da igual. Al final esa sentencia está redactada. Los miembros y ya han hecho bastante con esperarse a que fuesen las elecciones andaluzas, que yo, en mi opinión, creo que no deberían de haberse esperado a eso. Los miembros del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo los nombran los partidos políticos con el acuerdo que todos sabemos. Y se sabe... No lo nombra... Bueno, una parte. Y se sabe... el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, que me refiero, y que a su vez está nombrado por las cuotas de los diferentes partidos políticos, que por cierto, y como tú bien sabes, Jesús, la composición a día de hoy del Tribunal o del Consejo General del Poder Judicial, que a su vez nombra a los del Supremo, corresponde a los de hace más de 10 años, donde tenía mayoría absoluta Rajoy. No tiene nada que ver con la distribución que hay ahora en función de los votos, sean de un lado o de otro. Sí, y se sabe demasiado. Totalmente. Y se sabe que de la sala penal hay tres miembros, 3 magistrados de corte conservador y hay 2 de corte progresista. Esa es la realidad. ¿Engañamos a la gente? Bueno, a ver, Jesús. Hay que apartarse de buscarle unas justificaciones. Pero ¿por qué? El periodo aquel en Andalucía fue un periodo realmente horroroso. Fue total impunidad. Por supuesto. Y entonces hablamos de Chávez y de Griñán. Y no, es que hay 3 consejeros, varios directores generales que estaban implicados, pero lo han pillado con las manos en la masa, ¿no? Directamente. Sí, entonces, son 19. Es un periodo que hay que olvidar, porque además todavía quedan más de 100 sumarios del tema de los ERE. Han participado sindicatos y unos intermediadores de los aseguradoras de los sindicatos, o sea que queda todavía mucha tela que cortar, aparte del tema de los fondos de educación, los de la formación profesional, que es otra cuestión. O sea, fue una época que para el bien de todos los españoles debemos de rechazar, ordenar y quitarla del medio, y no justificarlo. Ahora, politizar tanto la justicia, que efectivamente está politizada, ¿no? Ese es el gran problema. Pero yo creo que es un error y es un defecto para todos nosotros. Bueno, y por encima de la politización... Te pones en mano, y perdón, Antonio, de quién te va a juzgar. Porque todas las peleas que hay ahora mismo entre los 2 partidos, el bipartidismo, los 2 grandes partidos, a ver quién coloco yo de que dé mi simpatía, porque me va a tratar mejor a mis imputados que el otro, ¿no? Hombre, por favor, yo creo que, yo por lo menos me he educado en que un juez tiene que cumplir la ley bajo su interpretación. Que generalmente se escoran a la derecha, pues sí, porque están formados así, ¿no? Y sobre todo, Jesús, permíteme que te diga... No tiene importancia ninguna. Generalmente se escoran a la derecha. No, la diferenciación, no, generalmente... No, ideológicamente... Entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo tiene que existir. Vamos a atender una llamada y seguimos después con el debate. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? No, Claudio. Claudio.
Venga, te escuchamos. Adelante. Nada, hablando otra vez de la corrupción de los socialistas en Andalucía, esto no se acaba nunca. A este señor lo van a indultar, si lo echan a la cárcel lo van a indultar. Porque ningún socialista, ningún alto cargo socialista puede ir a la cárcel. Si lo meten, lo sacan rápido porque se va de la lengua y van todos para adelante. Porque el Partido Socialista de Andalucía no es un partido, es una mafia corrupta. Y Juan Alcobendas no tiene más remedio que defenderla, porque entonces no estaría ahí sentado, lo estarían del partido. No tienen más remedio que defender la corrupción de su partido. Hemos visto en Málaga cómo han pasado, con el puerto de Málaga, con la estación de Santana de Bobadilla. Hemos visto la corrupción continua, pero él tiene que defenderla, él no tiene más remedio. Primero te da una de empieza con una de pero luego te mete el palo. Todo lo que tú defiendes tu partido y luego diga por qué, ya no vale. Tu partido es un partido corrupto. Y tú defiéndelo como tú quieras, porque tú estás metido en el ajo. Claudio, no, Claudio, eso no puede. Claudio, eso no lo puedo permitir, Claudio, tampoco, pero tampoco puede acusar, pero eso tampoco puede decir eso, Claudio. Él precisamente ha dicho. Pero saben todo lo que ha pasado en Andalucía y no lo denuncia. Podría ir al juzgado y denunciarlo, porque esto y aquí el que ha perdido ha sido el pueblo andaluz y los trabajadores. Mira, cerraron los FP, no dieron los cursos de profesión, es donde más paro había. La gente ni estudia ni trabaja. ¿Por qué? Porque el dinero se lo han gastado ellos. Putico y eso no. La tarjeta había 1 o 2 y resulta que uno que es un amigo de Juan, que él lo defendió ahí, también tenía otra tarjeta blanca. Es que ellos se tienen que defender a la fuerza, porque están todos en el ajo y si no se defiende, lo expulsan del partido. Y en la calle hace mucho frío. Claudio. Tienen que comer de la política. Pero que todos no son iguales, Claudio. No podemos generalizar, tampoco podemos generalizar. Se callan y ocultan el robo de ellos. Hemos visto lo que pasaba en el Parlamento andaluz, la hija de una senadora, la mujer de un portavoz. Hemos visto, llevamos 10 o 12 años con esto liados. Juan, no defienda tu partido. Sé honrado de una vez y di que vayan a la cárcel. Y defienda al pueblo andaluz, que es el que está dando de comer a ti. Venga, muchas gracias. Claudio, gracias, Claudio. Buenas tardes, Claudio. Juan. Si quieres te defiendo yo como vos. Por alusiones. Venga. En otros tiempos hubiera entrado a Claudio, os lo digo de verdad, ¿eh? Pero ahora son muchos años, como decía antes, muchos años en plató curado de espanto, y estoy inmune ante este tipo de acusaciones, porque es verdad que este señor pues se excede en sus palabras. Yo solamente voy a aprovechar para aclarar que yo no como de la política. Por suerte, gracias a Dios, tengo mi trabajo profesional, absolutamente profesional, que nada tiene que ver con quien gobierne en la Junta o en los ayuntamientos, o, bueno, donde hago mi trabajo profesional. Con lo cual, gracias a Dios, yo no tengo que deberme a nadie. No se trata de que nosotros nos tengamos que defender, al contrario, no se trata de que de una de cal y una de arena. Yo he empezado diciendo lo que siento y que me avergüenza de aquellos compañeros míos que hayan robado, hayan metido la mano o hayan concedido ayudas ilegales, y ahí hablo de todos en general, no se trata de defender a mi partido. Yo tengo que apoyar personalmente a Juan, porque claro, una cosa es los que han sido condenados, los que van a ser condenados, y otra cosa es personas que son del Partido Socialista, claro, y que bueno, que tienen pues todo el derecho del mundo a opinar como opinan, y hay que respetarlo. Y yo estoy dispuesto, claro, a Juan, sí, si tiene algún problema yo lo defiendo, ¿no? Como abogado, inclusive. Bueno, que no lo va a tener, pero quiero decir, pero hay que, vamos, yo lo defiendo aquí públicamente, que personalmente, hasta que no haya ninguna historia, todo el mundo es inocente, claro, ¿no? Sí, claro, tampoco que está clarísimo. Que Claudia haya conseguido vuestro apoyo ya es mucho, así que ha merecido la pena la mitad de los disparates. Lo has tenido siempre, Juan, lo has tenido siempre. Que ha dicho, ¿no? Por parte mía también tienes todo mi apoyo, Juan, te salvo del tema, sí, pero sí que te digo que por favor, en el partido en el que estás, alces la voz, seas valiente y digas que devuelvan lo robado. Porque eso creo que no se está diciendo lo suficientemente, ¿vale? Porque ahí hay una cantidad de millones de euros públicos que han sido malversados y que ahora mismo deberían de empezar a devolverse.
Pero eso es imposible, Antonio. Bueno, sí, eso será una vamos a utopía, ver. lo que tú quieras. Si hay una eso relación es lo que hay que de hacer. trabajadores que lo han incluido en un ERE, en un Pero hay espíritu unos de empleo. Pero hay unos responsables de malversar esos Pero fondos. bueno, pero ahora mismo están cobrando y van a seguir cobrando por lo visto hasta el 2027. Y su patrimonio, el patrimonio de estos responsables es el que tiene que estar Bueno, ahora pero mismo encima de la mesa. ¿cómo van a devolver ese dinero? Es que lo han gastado. realmente Vale. sería imposible, vamos, que por mí, ya ves, irían a las arcas públicas, está claro. A mí me consta, porque es verdad, y quiero recordar que parece, uno escucha a Claudio y parece que este episodio ocurrió antes de ayer, ¿no? Y ocurrió hace más de una década, ¿no? Gracias a Dios no queda nadie de aquellos sinvergüenzas, ¿no? Pero a mí sí me consta que en el gobierno de Susana Díaz, porque lógicamente, lo he dicho antes, este tema lleva más de 10 años en candelera, y cuando entró en el 2015 Susana Díaz, 2013, ella intentó romper con este asunto y sí me consta que ha habido algún dinero que se ha recuperado, pero es poco. Efectivamente, es verdad lo que dice Jesús, ha habido mucha complicación para intentar que ese dinero se recuperase, pero evidentemente se intentó. Y por último, nada más que decir que a mí no me ha llamado nadie de mi partido, lo digo de verdad, ¿eh? No me ha llamado nadie de mi partido para decirme, haz esto, haz lo otro, un argumentario, defiende por aquí, defiende por allá. Os lo digo de verdad, tengo total libertad para expresar lo que pienso. Es evidente que milito en un partido en el que normalmente estoy de acuerdo con las cosas que se dicen y que se defienden y con la política que se implementa, porque el día que yo no esté de acuerdo mayoritariamente con lo que hace mi partido, pues me iré. Aquí tengo compañeros fuera que se van de un partido a otro y faltaría más la libertad de cada uno, pero desde luego a día de hoy tengo libertad para expresarme y normalmente voy en la línea de lo que opina mi partido, eso sí, siempre siendo honesto y haciendo autocrítica. Vamos a atender otra llamada que tenemos también esperando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Mari Carmen. Mari Carmen, adelante, la escuchamos. Díganos. Mire, acabo de escuchar a este señor que ha llamado por teléfono último. Qué manera de meterse con Guay con el Partido Socialista. ¿Me está escuchando? Sí, perfectamente. La escuchamos, Pues Mari mire, Carmen, adelante. Me ha puesto los nervios de punta, porque no hay manera de ofender de esa manera. Mire usted, yo soy partidaria del que robe, que lo pague. Que lo pague. Que devuelva el dinero, o que sea el partido que sea. Yo soy socialista hasta los huesos. Y digo que si se han robado, que lo peguen. Pero ahora digo otra cosa. Es que nada más que han robado los socialistas. Ya lo que han robado el PP, eso no lo dice nadie. Y sigue robando. Y han robado una vez y otra y otra y otra. Eso nadie se ha enterado. Ahora también tiene Pedro Sánchez la culpa de que hayan robado los socialistas. Eso de atrás. Es que tiene que ver ahora ahí. Él tiene que ver, pues todas las culpas se las echa Pedro Sánchez. Un gato que maten en la calle le ha tenido la culpa a Pedro Sánchez. Pero bueno, la gente está loca. Tan desentrenados, yo no sé lo que piensan la gente, ni lo que votan, ni lo que hacen. En un partido tiene que estar, la oposición tiene que estar para apoyar a lo que tenemos encima. Y tiene que apoyar y no criticar, y tanto hablar y tanto criticar, y no estar loco por sacar trapos sucios para ver si este muchacho puede salir. Pues no nos lo merecemos, ¿eh? Pedro Sánchez no se lo merece España, porque es de los mejores que ha tenido, de los mejores. Es de los mejores, te lo digo que yo 1000 veces. Y yo digo que si han robado lo que robaron, que lo paguen, que lo metan en la cárcel, que lo metan, que no lo indulten, que lo metan en la cárcel porque tienen que pagar. Pero que Pedro Sánchez no tiene culpa de que ese hombre haya robado hace 10 años, 15, que yo me acuerdo de eso. Si han robado, pues bueno, porque lo juzguen y lo metan en la cárcel con lo que quiera, pero que dejen a Pedro Sánchez tranquilo ya. Es que no lo dejen de respirar ese hombre. Hombre, que tiene que ver eso con ahora, que se metan con los populares, que está haciendo cosas. Y otra cosa, mire, Venga. nada más que hablan que si no hace, que si no hace. Mire, si mi marido fue también jubilado, estuvo cobrando la pensión. Sí. Recuerdo que le subieron una vez €1, Rajoy, €1 al mes. ¿Usted se cree que eso es para reírse? Pues a mí me han subido, Pedro, hace 14 euros. ¿Sabe usted? A mis hijos también. ¿Cómo no lo voy a votar? Si es que aunque no me subiera, lo tengo que votar. Pero eso no se escucha. Eso no se ha escuchado en ningún lado, que Pedro Sánchez ha subido la pensión más que nunca, que nadie ha subido. Nadie ha subido la subida que él le ha dado a los jubilados. Pues eso no lo habla nadie, nada más que habla lo malo, pero lo bueno no lo dicen. Pues no, yo escucho lo bueno y lo malo. Y digo que se han robado, que lo metan en la cárcel y que no lo indulten. Pero que miren también las cosas buenas que hace este hombre, que no para de hacer cosas buenas y la gente no lo ve. Y el que está ahí se ríe, este hombre mayor se ríe, se reirá. Pero usted no comprende que los populares no son como los socialistas, que los socialistas son los mejores que hay en este país. Y el metro ahí lo tiene Juanma Moreno. No lo iba a terminar, ya a 3 años que lleva, y ahí está el metro parado en la Alameda. Ahí está parado, la Alameda, no lo ve de mano. Y ahora dice que ellos han hecho el metro.
Como hace el metro tú en 3 años, que el metro hace 10 años, 15. El metro lo hizo los socialistas, la Susana Díaz que estaba en la Junta de Andalucía. Eso no hizo el metro de Málaga, que es lo mejor que han hecho desde que estamos en Málaga. Desde que están los socialistas tuvieron, eso es lo mejor que hicieron, el metro. No hace falta mucho metro en Málaga. Ahora también he escuchado que el alcalde de Madrid, el alcalde que no se quiere ir porque la gente lo vota, claro, yo no lo voto. Ahora quiere hacer por el Paseo de los Curas, gastarse yo no sé cuántos miles de millones de euros, hacerlo que todos los coches pasen por debajo de los Paseos de los Curas. Eso y por es encima, el eje litoral, Mari Carmen, eso sí, es un pero yo no estoy proyecto de acuerdo con eso, de señor eje Gil. litoral, sí, sí. Pues yo no estoy de acuerdo que gaste tantos millones ahí, cuando hay personas que están en la calle que la están echando, ¿sabe usted? La están echando porque no puede pagar un alquiler de muy poco. Aquí por mi barrio hay una barriada que están echando, que el otro día escuché a la muchacha que lo está representando, la han echado a la calle porque le ha pagado 1 mes o 2. Este hombre, este alcalde, que no se gaste tantos millones en hacer la calle Lario y el puerto, que se vaya a los barrios y vea la de hambre que hay, la de suciedad y la de coste. Este hombre más que está por el puerto y calle Lario, Mari el puerto, Carmen, calle Lario y la torre. tenemos que cortar ya para Lo siento, para que es dé verdad, llevo tiempo. mucho rato hablando. No, pero no, la en verdad es que absoluto. tengo tanto que hablar. Aquí le agradecemos la llamada, Mari Carmen, muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes, Muchas adiós, gracias, gracias, muchas Mari gracias. Carmen. Oye, yo quisiera decir que estamos muy radicalizados, en general. Todo el mundo piensa o izquierda o derecha, un enfrentamiento exagerado, porque yo creo, con el perdón de Mari Carmen, realmente el metro, el 50% es del Banco Europeo de Inversiones. O sea, que parece que lo ha hecho los socialistas. No, esto lo han hecho mucha gente. Gente de derecha, de izquierda, del centro, de todos lados, ¿no? Lo ha hecho la sociedad con ayuda y financiación exterior, con el impulso, efectivamente, del Partido Socialista cuando estaba gobernando. Eso hay que reconocerlo. Pero bueno, yo creo que tenemos un enfrentamiento demasiado. Y lo que hay que decir es que la corrupción hay que quitarla. También el PP tuvo su tema de corrupción y le costó salir del gobierno, ¿no? Y fue una sentencia de condena. Entonces, yo creo que tenemos que evitar tanta polarización, porque estamos enfrentados de izquierda a derecha y resulta que lo importante es que haya prosperidad entre todos los andaluces, los españoles, y que tiremos para adelante en la medida en que podamos ponernos de acuerdo. Eso es lo que quería acotar. Bueno, algo más y avanzamos y cambiamos de asunto, si no. Juan y Antonio, si quiere comentar algo, si no, adelante. Sí, agradecerle a Mari Carmen. Mari Carmen, te agradezco tu apoyo, te lo digo de corazón. Digamos que vas en el cargo y en el sueldo, así que no te preocupes por mí, que estoy ya curado de espanto, pero te repito, te agradezco mucho tu apoyo. Y yo creo que es compatible condenar y lamentar el asunto de los ERE, como he empezado en mi exposición, y a la vez hablar sobre la sentencia, o sobre el fallo que se ha publicado, y no pasa absolutamente nada. Eso no significa defender a ningún corrupto, ni estar en contra de la sentencia o de los jueces. Es decir, he empezado condenando a los golfos y a partir de ahí doy mi opinión sobre el fallo que se ha publicado ahora, y que no entiendo por qué se publica de forma parcial, porque hubiera sido un debate, repito, mucho más rico, enriquecedor para todos, que hubiéramos sabido por qué hay 2 magistradas que discrepan, conocer sus argumentos, que hay a favor, que hay en contra, y a partir de ahí que la opinión pública, que la gente en sus casas tuviera su propio pensamiento. Eso no va a poder ser hasta septiembre, cuando pues ya habrá tenido su propio recorrido. Y lo último, hablaba Mari Carmen del asunto de la pensión, que creo que ha sido un buen ejemplo, un ejemplo real, ¿no?, de una persona que no conocemos y que da sus datos sobre la pensión. Y es verdad, y creo que en España, que hay 9 millones de pensionistas, 10 millones de pensiones, 9 millones de personas que cobran una pensión o 2 pensiones, según el caso. Haber salido de ese 0,25 del Partido Popular, que fue que lo implementó durante 5 años, y pues yo creo que ha sido mucho mérito por parte de este gobierno del PSOE y del partido de izquierda. Es decir, yo creo que en general los pensionistas lo valoran, y tenemos un ejemplo real, y creo que también es justo que así lo reconozcamos todos. Algo más, Antonio Ureña, y hablamos ya de la actualidad de la Junta de Andalucía. Pues después de oír a estos 2 espectadores, lo único que tengo que volver a reiterar es que para mí hay una cosa, y es que estamos en un país democrático donde, gracias a Dios, estos asuntos pues tienen por lo menos, si no un castigo, una manera de que no vuelva a ocurrir. Hay mecanismos para ello, pero lo que vuelvo a decir, que es inadmisible totalmente, es que la justicia tarde tantísimo tiempo en decidir. Y respecto a lo que estábamos hablando antes de la separación de poderes, pues que sería muy necesario
que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y todos los tribunales altos del Estado en España estuvieran exentos de política, porque la diferencia entre poder judicial, poder ejecutivo, cada vez ¿Quién los nombra, Antonio? es menor. ¿Quién los Pues nombra? el gobierno, pero tendrían que ser independientes, de alguna manera. Tendríamos que haber articulado algún resorte, alguna cosa para que no fueran totalmente partidistas como lo son. Y estuvieran inclinados, depende del color político del gobierno en el momento, estuvieran inclinados para un lado o para otro. Y además de eso, y por encima de eso, la tardanza, es decir, 10, 12 años en sacar una sentencia de un caso tan importantísimo como este, que nos afecta tantísimo a los andaluces y que ha hecho que seamos la región de cola en España, es muy grave, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, Juan sabe que aquí también le queremos mucho, si no, no llevaría Es recíproco. tanto tiempo viniendo a esta tertulia, pero Juan, hijo, es que hoy te ha tocado Pongo mi defenderte. cargo a tu disposición. Hoy David. de nuevo te ha tocado defenderte. Bueno, quiero comentar también con vosotros la actualidad de la Junta de Andalucía. El pasado lunes, a media mañana, antes de la otra edición de la tertulia, conocíamos el nuevo gobierno formado por un total de 13 consejeros, la mayoría de ellos mujeres, y por citar algunas nuevas incorporaciones, pues tenemos presencia, por ejemplo, de don malagueños, como son Arturo Bernal o Carolina España. Antonio Sanz será el nuevo portavoz. Veíamos también el fin de semana anterior el debate, la toma de posesión, mejor dicho, y también pues conocíamos esa misma semana pues el resultado del primer Consejo de Gobierno. Se estrenó este nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía aprobando el techo de gasto, eso sí, por supuesto pendiente o supeditado a las aportaciones a cuenta que tiene que dar el Estado, pero lo cierto es que es un gobierno que echó a andar y rápidamente pues se ha puesto a trabajar y rápidamente pues ha habido ya un gobierno formado, conocemos a los consejeros y ya al día siguiente se celebró el primer Consejo de Gobierno. Muchísimo más y muchísima actualidad más con respecto a la Junta de Andalucía. Estos son solo algunas pinceladas que yo doy para introducir el asunto y ya el resto lo desarrolláis vosotros como queráis, si habláis de lo que estiméis oportuno. Y empezamos ahora por Jesús. ¿Cómo estás viendo estas primeras semanas, Jesús, de la nueva andadura de este gobierno? Bueno, como después de un resultado tan apabullante, ¿no?, de 58 diputados, una mayoría absoluta, cuando pensábamos que, o incluso lo pensaba el Partido Socialista, que iba a gobernar con Vox, y después de Macarena Olona, por lo visto va a dejar incluso de militar en el partido Vox. Partido, ¿no?, también. Porque es difícil ser político, ¿eh? A lo mejor puede ser número uno de abogado del Estado, pero luego ser político es estar toreando todo el día en la calle, que te digan cosas, que enfrentándote y tal. No es... Bueno, hay gente que le apetece. A mí, desde luego, me parece que es un castigo, ¿no?, el ser político. Pero bueno, en esto, con esta mayoría absoluta, yo creo que ahí tiene campo suficiente para empezar a trabajar. Ahora, las mayorías absolutas son también muy engañosas. Quiero decir, a lo mejor no puede creer el gobierno y el Partido Popular que tiene todo consigo, en absoluto. Tendrá que hablar con todo el mundo porque la caña se lo lanzan, ¿no? O sea que puede variar las posiciones en el momento que vaya metiendo la pata. Y yo veo este gobierno, claro, no lo puedo ver de otra manera, un poquito más escorado a la derecha del que estaba anteriormente. Es lógico y natural, ¿no? Porque con la gente que tenía de Ciudadanos, con los consejeros de Ciudadanos, pues estaba como más centrado o más... podía mediar con diferentes opiniones y tal. Y ahora no, ahora pues tienes que hablar con todo el mundo. Por cierto, he visto una noticia que parece que Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía y el marido del alcalde de Kichi, ¿no?, el alcalde de Cádiz, que se van del primer plano de la política, ¿no? He escuchado, no sé si sabéis vosotros algo, ¿no? No he oído. No lo sé. El caso es que tendrá que hablar con un partido socialista que está por recomponerse en la oposición. Está en minoría, está claro, pero no significa que no tenga una conexión con amplias capas de la población andaluza. El Partido Socialista, el Partido Socialista andaluz, fue fundamental. Tendrá que hablar con el partido con espada y con todas las relaciones políticas. Sobre todo ahora que tenemos en mayo, quedan todavía 10 meses, ¿no?, aproximadamente, ¿no?, las elecciones municipales. ¿No? Aparte de la autonómica, las elecciones municipales. Y los ayuntamientos es una piedra de toque bastante importante, ¿no? Los ayuntamientos son una piedra de toque fundamental, ¿no? Y el gobierno tiene que estar basado en esos ayuntamientos. Vamos a ver
que esta mayoría absoluta, que es lo que yo quería decir, es realmente engañosa, ¿no? Porque no puede pensar que la tiene toda consigo. Tiene el campo para trabajar todo lo que quiera, pero no va a triunfar si no tiene un continuo contacto con la población y la fuerza de trabajadores, clases medias, organizaciones andaluzas. Juan, ¿cómo ves este gobierno? Bueno, empezando por el principio, recordar aquel acto de proclamación que pudimos ver en televisión con el señor Moreno Bonilla bajando por las escalinatas como si fuera un virrey, me pareció que fue ostentoso, cateto, absurdo y fuera de lugar. Os lo digo de verdad, y ha tenido muchísimas críticas, además, porque creo que son merecidas. Rompió el protocolo de hacerlo dentro de las instituciones públicas y hizo aquel monumental acto que os repito, me pareció absolutamente ridículo. En cuanto al propio gobierno, bueno, creo que desde el principio, de alguna manera, frustra las expectativas creadas, y lo digo porque él mismo, el señor Moreno Bonilla, ha hablado de que no ha podido traerse a las personas que él hubiera querido. Eso ha dicho él textualmente, hablando del sector privado y determinados perfiles. Creo que es una forma de hacer una crítica implícita a sus propios consejeros o determinados consejeros, ¿no? Porque evidentemente parece que es una segunda opción, ¿no? Cuando uno dice que no ha podido traer a los que él quería, evidentemente los que tiene son segunda opción. No creo que sea la mejor manera, repito, de comenzar un gobierno. Creo que había relevos que tendría que haber hecho y que tampoco los ha cumplido, como es el consejero de Sanidad, el señor Aguirre, y su equipo de trabajo, que creo que no han dado ni mucho menos la talla. Al contrario, creo que ha sido el hazme reír, ya no solo en Andalucía, sino a nivel de España, con su forma de expresarse, con su ridiculez en sus exposiciones y con el nivel político tan bajo que tiene. Respecto al número de consejerías, que pasan de 11 a 13, yo no voy a hacer demagogia con ese tema. Creo que una comunidad tan importante como Andalucía, que gestiona un presupuesto de 40.000 millones de euros, la diferencia entre que haya 11 o 13 consejerías para mí no es relevante. Si se gestiona mejor el presupuesto y las competencias y todo el ingente trabajo que hay que hacer, bienvenido sea. Os lo digo de verdad, ¿eh? Yo sé que lo que había que hacer es lo contrario, ¿no? Si aumentan, como el caso del Gobierno central, a más ministerios, pues hablar de despilfarro, de dinero innecesario. Yo opino que todo lo contrario, porque haya 2 consejerías más, que sí, que claro que cuestan dinero, pero hablamos de 40.000 millones de gestión presupuestaria. Creo que lo importante es que se gestione bien. Estoy muy contento y muy satisfecho a nivel personal y profesional con que Medio Ambiente tenga su propia consejería. Os lo digo, dentro de esas 13, Medio Ambiente estaba antes incluida en Agricultura y Ganadería, y ahora va a tener su propia consejería con sostenibilidad y desarrollo, y para mí es una gran noticia. Así que, bueno, vamos a esperar, ojalá que afronte de la mejor manera posible todos los retos que tiene Andalucía por delante, y así a grosso modo es mi primera lectura del gobierno. Antonio. Bueno, pues por parte de mi partido y mía, lo que tengo que decir es que habría que darles a este gobierno, como a todo, y se hacía antiguamente en la democracia española, cosa que ha dejado de hacerse, al menos los 100 días de margen para ver qué medidas toman y cómo ponen en marcha esto, ¿no? Porque ahora mismo lo único que sabemos son nombres de consejeros y poco más. Eso no me vale porque es un gobierno de continuidad. Bueno, es un gobierno de continuidad, pero es un gobierno que ha sido renovado de arriba abajo también, bueno, y que hay muchos consejeros nuevos y que hay políticas que antes estaban presos de la decisión de Vox por un lado y sobre todo de Ciudadanos, y que ahora no lo está, y entonces tendrá que demostrar y tendremos que darle un margen. Yo, a ver, las expectativas de mi partido eran más altas de lo que al final ha resultado. Hemos pasado de 400.000 a casi 500.000 votos, pero eso se ha quedado corto para cuáles eran las expectativas internas nuestras, ¿no? Entonces, vamos a estar en la oposición, no vamos a estar gobernando, y lo que vamos a estar es muy ojo a visor de todo lo que se hace, pero creo que toca por lo menos, al menos, dar 100 días de margen hasta ver qué políticas ponen en marcha. Y en principio, pues bueno, comentar también sobre el tema de Macarena Olona. Es un tema total y absolutamente personal, por desgracia, parece ser de alguna dolencia, alguna enfermedad que tiene que afrontar desde fuera de la política, o que ha decidido hacerlo desde fuera de la política. Mucha pena, en el sentido de que para nosotros era un valor muy importante, pero creo que los otros 13 parlamentarios andaluces que están allí sentados por parte de Vox, cualquiera de ellos puede hacerlo perfectamente, porque lo que tú has dicho antes, Juan, están suficientemente capacitados todos y cada uno de los que están allí sentados
para hacer un buen papel como portavoces del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía. Dicho esto, pues bueno, lo que digo, es una mayoría absoluta, absolutísima, que a ver cómo la maneja el Partido Popular, que tiene unos retos muy importantes, porque aquí lo que se juega es un tema económico muy gordo. Y de hecho después creo que vamos a hablar del techo de gasto, que todavía no se sabe, porque está en función de una serie de parámetros que tienen que venir de fuera y que vamos a ver en qué queda, ¿no? Pero la clave económica y la clave de gestión, sobre todo, son las que, por lo menos por parte de Vox, van a estar muy encima de ello y corrigiendo o poniendo a las claras lo que veamos, ¿no? Voy a hacer una pequeña observación sobre Vox. Y atendemos una llamada, muy breve, Juan, que muy breve. tenemos esperando. Esta es lo que ha dicho mi compañero Antonio, es la versión oficial de Vox. Yo voy a contar la extraoficial. Bueno, la mía, es la mía, no es la de Vox. Y la oficial. Y la oficial. Pero la extraoficial es que Macarena Olona era un problema para Vox, que no cumplió con las expectativas del partido, que por no siguió ni las directrices del responsable de campaña de Vox y fue por libre, hizo lo que le vino en gana. No. Y que se la querían quitar del medio, porque era muy duro para Macarena Olona, para ella, claro, muy duro estar en la oposición cuando ella se veía dentro del gobierno, no iba a estarlo, iba a estar en la total, bueno, evidentemente la inopia política, porque no iba a ser absolutamente relevante para nada, y para ella y para su perfil, sus expectativas y lo que ella se creía iba a ser insostenible, y han buscado la mejor salida posible. Eso es lo que yo creo, y me han contado además personas del círculo de Vox que Macarena Olona se había convertido en un problema para la dirección nacional. Bueno, tengo que negar la mayor, es decir, fabular, se puede fabular todo lo que no se quiera. Sí, sí. Yo veo el comunicado que Macarena Olona ha emitido. La versión oficial que te he dicho, y me lo tengo que creer y me lo creo, Hombre, sí. 100%, Bueno, y punto. sí, sí. Y con el tiempo se verá. Todo es opinable. La Yo opinión creo de que Jesús igual y ya sí la que llamada. Adriana Lastra, ¿no? Se han puesto enferma mucho. crees? Adriana Lastra No también, creo que sea la misma Oltra de situación. Valencia. Menuda comparación. Se han puesto Menuda enferma. comparación, Jesús. Bueno, Sí, a hombre, ver. Adriana Lastra ha dicho No, que, bueno. que se va porque está Bueno, ¿qué enferma. tendrá que ver eso con la casualidad de que Olona justo se va ahora después de la Olona catástrofe igual. electoral? Digo catástrofe porque la expectativa era entrar en el gobierno con mucha fuerza Niego y la se mayor, ven en la irrelevancia. no ha sido ninguna Es que- catástrofe. Niego la mayor, no ha sido ninguna catástrofe. A partir de ahí, todo lo que diga, pues bueno. Bueno, a ver a quién no tiene Antonio, sentido. solo a una quién frase, tenemos solo al una otro frase para lado Antonio. y ya. Solo una frase. Los éxitos y las victorias o los fracasos se miden en función de las expectativas, no de los resultados. ¿Y cuál era la expectativa de Vox? Entrar en la Junta de Andalucía, Antonio. Buenas Sí, tardes. sí, por supuesto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Inma. Isma, pues adelante, la escuchamos. Díganos. Bueno, pues mira, te voy a comentar. Yo estuve el miércoles pasado en Sí. el rastrillo de Welling. Sí. Sí. Sí, sí. Isma, la escuchamos. Díganos, Sí, díganos. sí. Y entonces, pues de pronto escucho a unos gritos. Sí. Abajo la izquierda, abajo. Viva, viva Franco. Y entonces eso es lo que está implantando Vox con el PP de Ayuda en Andalucía. Metiéndole odio a los andaluces. Es un peligro. Seguramente. Porque así empezó la Guerra Civil Española. Pero así, viva Franco, fuera la izquierda, Y eso- fuera, vamos. pero iban Isma, con un señora, camión, perdóname con un si puedo. altavoz. Yo es que no lo vi, pero eso te lo juro yo por Dios. Perdóneme, señora, que intervenga por alusiones. ¿Y usted está segura de que esos gritos estaban hechos por parte Hombre, de estaba gente, defendiendo franquistas, dice, arriba de Franco gente, y de fuera la gente izquierda. afiliada a mi partido o simpatizante de mi partido? ¿Tenían ellos logotipo? ¿Tenían Mire, yo algún no tipo sé, de...? mire usted, yo no sé quién lo decía, yo lo sé. Ah, que vale. eso está- Usted no están sabe quién lo incentivando decía. en Andalucía. Si usted Que no sabe está quién lo aquí decía, para por favor. incentivar odio. Por favor, no nos ¿Eh? ponga a nosotros la etiqueta de Eso es franquista o no malísimo, franquistas eso es cuando usted está gravísimo. diciendo que no sabía Es quién lo decía. gravísimo. Y hacer lo que hacer lo que han hecho. El rastro de Welling, abajo a la izquierda y viva Franco. Eso no se hace. Porque esto es incentivar una guerra civil. ¿Vale? Señora, Hay que no convivir era todos gente bien, de mi y así partido no se quien puede estaba ser. diciendo eso, que no nos ponga etiquetas que no tenemos. Bueno, no, Señora, no te pongo infórmese ninguna, de te quién estoy eran, diciendo lo que yo de he quién visto eran en los lo que que- estaban diciendo o Isma, es de lo esa que- manera. Y es no, lo y no que- califique y yo a tenía quien no que sabe. decirlo Isma, para es lo que denunciar usted está pasando en Málaga. es lo que Esto usted es es lo que usted poco- escuchó, pero no sabía de dónde provenía, ¿no? Eso sí que no nos lo puede, o sí. Ahí está. Claro. Te estoy diciendo lo que están haciendo. Eso es. Muy Te bien. estoy diciendo lo que están haciendo, que yo lo he escuchado. Ujú. ¿Eh? Esto ocurría en el mercadillo de Welling, ¿verdad, mercadillo Isma? de Welling. Muy bien.
Pues gracias, Isma. Si quiere Nada, usted muchas decirnos gracias. Yo algo lo más. digo para que estemos en aviso y que todo el mundo que vea algo lo denuncie. Gracias, Isma. No, simplemente eso. Pues estupendo, muy amable. Gracias, Isma, por Adiós, llamarnos. adiós. Resulta que la libertad de expresión ahora en este país también se va a cercenar porque no se puede decir lo que cada uno quiera en representación propia. Otra cosa es que lo diga en nombre de un partido, una organización o una asociación, pero en representación propia en un mercado callejero como el de Vueling no puede una persona expresar lo que le dé la gana. Oye, es que ya estamos llegando a un paroxismo Tampoco en este tema, que es que no es normal, porque una cosa es que nos pongan encima la etiqueta a nosotros, que no la tenemos, pues lo quieren poner porque esto es una táctica política de la izquierda y le está dando resultados. De hecho, esta señora no tenía ni idea de quién le estaba diciendo eso y nos lo califica a nosotros, pero es que ahora resulta que dice que la libertad de expresión también hay que cercenarla y que ya la gente no puede decir lo que quiera. ¿Por qué? Porque ya ha oído una persona que ha dicho una opinión política, pues diga usted la suya y punto, y ya está, y no hay más problemas. Pero Antonio, uno se puede expresar libremente, Claro, estoy de acuerdo contigo, claro. siempre que no se ofenda a los demás. Esa línea es muy fina y muy personal. Claro, y es verdad que uno puede estar en contra o a favor de un mercadillo, de una situación puntual en un barrio, pero gritar viva Franco, me da igual que quien lo hiciera, por supuesto, no voy a señalar tu partido porque efectivamente no sabemos quién ha sido, si eran de la Falange, de extrema izquierda no eran seguros. Porque viva Franco no lo grita nadie de extrema izquierda. Ahora, que sea Vox tampoco, por supuesto. A lo mejor por sí, supuesto. puede ser un provocador Vale. de extrema izquierda. Venga, vale, pues entonces mira, si Puede ser, fantaseamos, algunos son- si fantaseamos Bueno, podrían es ser hasta cierto. compañeros míos. Pero bueno, solo iba a decir que gritar viva Franco es verdad que puede ser ofensivo. Evidentemente porque Franco ha sido un dictador, no lo voy a recordar ahora, el daño que se ha hecho en España con ese asunto, y es verdad que quizás bueno, más las personas mayores pues, se pueden sentir ofendidas. Pero esto es como Antonio, esto es como el asunto de Pedro Sánchez pasa con la nada por corbata. decirlo. Esto es como el asunto de Pedro Sánchez con la corbata antes de ayer, el día 29 de julio, cuando sale Sí, un con Real el Decreto, Antonio, cuando no le sale ve un el Real paradigma. Decreto que ahora resulta que pueden ver los datos financieros y pueden meter mano, que es un mini o una antelación a lo que podría ser una legislación tendente a un posible corralito en este país. El día que se firma ese Real Decreto, que sale publicado en el BOE, ese día saca el asunto de la corbata y ya todo el mundo opinando de la corbata. Hombre. Vamos a atender otra llamada, ya será así la última de la tarde para que nos des tiempo a hablar de otros temas. A ver a quién tenemos al otro lado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pepi, Pues Pepi, adelante, la escuchamos, díganos. yo quiero hablar de dos cosas. Venga, La primera, sí, llevo desde hace 2 años sí, para que me viera el traumatólogo por la seguridad social. por la seguridad social. Ujú, Me vio el traumatólogo, me hizo un estudio de radiografía, Sí. porque tengo las 2 rodillas hechas polvo. No Ujú. tengo rodillas. ujú, Una operada y se me ha desplazado, y la otra que no me la han operado y no me la quieren operar porque tengo unos kilos de más. ujú. Y ahora resulta de que este señor me dijo, mire usted, yo no le puedo hacer nada porque lo que usted tiene es para operación. La voy a mandar al cirujano de ortopedia, de los huesos. Sí, Y me dieron la cita el año pasado, primero de año, para el día 22 de septiembre, a las 9 de la mañana. Cuando a mí este señor me vea que yo no puedo llevar muletas, que llevo un aparato para los oxígenos para la calle porque no puedo andar sin oxígeno, ujú, que tengo falta tengo de los bronquios ya crónicas. Ya mira, ya me estoy asfixiando, estoy hablando. note, pero... Que tengo que llevar, si llevo muleta no puedo, si llevo el carrito de la compra con un par de botellas de agua, me agacho y los pulmones ya no me falta el oxígeno. Bueno, eso por ahí. La otra cosa. Yo le digo que yo no soy ni ningún partido, Ujú. ni entiendo a nadie. Lo único que digo que no hay nadie de todos los que hay que pongan remedio a eso. Me da igual de derecha, de izquierda, del tuerto, del daleado. Me da igual. Pero esto no hay derecho, y no en mi caso solo. Ahora voy a otra cosa. Venga, a ver. A ver por qué tenemos que estar pagando los que tenemos, que nos tienen cogidos por ahí, por la minita paga, o el que tenga un sueldo de nómina como tú lo tendrás, cogido, y ahí te tienen cogido, y de ahí no te sueltan. Y a los que tienen, que a lo mejor le dan 400 euros de ayuda, viven mejores que los demás. Kilos ni de patata, la sandía no la pueden comer, las picotas a millón, los danones, y yo
yo le doy gracias a Dios que tengo para comerme medio kilo de picota, y tengo para comerme media sandía, y tengo para comerme medio melón. Le doy gracias a Dios. Y tenemos que estar pasando este calor tan grande, que nos vamos a morir de calor las personas que tenemos todo esto. ¿Qué nos quitan? También tenemos que pagar 100 euros de luz por tener el aire acondicionado, tenerlo puesto, porque yo no puedo estar encerrada de esta manera. Como yo, hay peores. Que hay peores. No es que yo esté diciendo que yo no, hay peores. Sí, pero es verdad que el tema de la inflación, de los precios de la gasolina, es verdad que preocupa mucho, Pepi, sí que es verdad. Esto es horroroso. Vas con 50 euros a comprar y no te trae nada. ¿Qué hacen las familias que tengan más de uno parado, más de uno? No, de eso. ¿Cómo pueden tirar a sus abuelos para criar a estas criaturas? ¿Cómo le compran un Danone a sus nietos? Y no te estoy hablando de mí. Sí, voy saliendo. De muchas familias que hay. Exactamente. Sí. Que tantos políticos como hay, tanto y tanto, nadie tenga 2 pares de pantalones, por no decir otra palabra, y dé un porrazo en la mesa y diga, hasta aquí se ha llegado todo, y aquí somos todos iguales. ¿Por qué un político que gana el triple y el retriple y el retriple y el retriple tiene que pagar la sandía al precio que lo pagamos los que tenemos una pensión? ¿Por qué? Eso no es así. Y no la pagan, se la regalan. Pepi, pues muchas gracias. Un beso para ti, gracias por llamarnos, y ya mismo llega septiembre y seguro que va a ir muy bien en el traumatólogo. Gracias, Pepi. Un beso te mandamos. Vamos a hablar después, si queréis, de la llamada de Pepi, pero como hay que cumplir los tiempos, un minutito de publicidad y enseguida volvemos. Bueno, recuperamos, si queréis, la llamada de Pepi, de nuestra telespectadora. Hablaba de 2 asuntos: por un lado, los retrasos en sanidad, y por otro, pues la inflación, el aumento de precios, los costes de los alimentos, de la electricidad, algo que sí que tiene preocupados a muchas familias. A ver. Bueno, yo quería hacer una pequeña... Bueno, voy a hacer dos reflexiones. Una, el asunto de la inflación, estoy absolutamente de acuerdo con ella, como todos mis compañeros que estamos aquí sentados, que es un asunto muy complicado para España, para la Unión Europea y para el mundo. Es una situación delicadísima, que es inasumible, que espero y deseo que para otoño y para finales de año esto se ralentice, que hay que exigirle a nuestros políticos, por supuesto al presidente del Gobierno de España, a toda la Unión Europea en su conjunto, donde me consta que se van a llevar muchas propuestas, y por supuesto a todas las organizaciones internacionales, que pongan las medidas necesarias para poner fin a este asunto, o al menos paliar la inflación lo máximo posible, teniendo en cuenta también que hay una serie de variables. El IPC es una cosa muy compleja, la inflación, hay una serie de variables que ni siquiera dependen de un solo gobierno, eso es así, y cualquiera lo sabe porque una gran parte viene explicada por la guerra que está ocurriendo ahora mismo en Europa. El segundo punto de vista es el asunto de los políticos y de la imagen que tienen muchas personas como esta señora que ha llamado, y quería hacer una pequeña reflexión. Hablaba ella de los sueldos estratosféricos, de que si le regalan la sandía. Yo voy a dar un dato estadístico, ya sabéis que yo como buen o mal economista siempre me baso en datos. 1 de cada 3 alcaldes de este país no cobra ni 1 euro por su trabajo. Hablo de los alcaldes, imaginaros los concejales. Digo de las entidades locales porque son el grueso que aglutina cerca de 65.000 políticos de todos los ayuntamientos de España, algo más de 8.000 municipios. Repito, 1 de cada 3 alcaldes no cobra ni 1 euro. Los que cobran... cobran alrededor de 20 o 25.000 euros brutos, 1.500 euros de sueldo al mes. Quiero decir con esto... Son los alcaldes de pueblos muy pequeñitos, de poblaciones que bueno, no son he dado representativas. El número, Antonio, Si ¿son personas o no son personas? El mismo porcentaje por la población de esos municipios, verás que el 99% sí cobran, y cobran bien. ¿Pero son personas o es que resulta que son entes abstractos? No. Es que me da igual, como hablas de tienen estadística, derecho... la estadística se puede retorcer. Igual, claro, pero ¿tienen derecho a cobrar? ¿Es del municipio de Parauta de 300 habitantes? No tiene derecho a cobrar. Perdóname, la diana de los dardos de esta señora y de mucha gente de la calle somos los políticos, o son los políticos, por una razón, porque aquí están dobladas todas las administraciones. Hay diputaciones provinciales, hay ayuntamientos, hay administración autonómica, administración central. Eso multiplicado por 19 estados. Termino. Mini estados dentro del estado central. Entonces, ahí hay un gasto económico terrible, muy fuerte, y mucho más fuerte de lo que la gente quiere, o sea, de lo que los políticos precisamente quieren vender.
termino. Es que ese gasto, ese porcentaje de gasto, si se redujese la administración política doblada, triplicada y cuadruplicada en muchas ocasiones, ese gasto no lo podríamos... Termina, Juan, tu argumento, sí, termina. Vale, gracias. Esta señora no ha hablado del exceso de políticos, ha hablado del salario, de los sueldos, de las prebendas y de las gracias que tienen. Y va en ese hilo. Es decir, nuestros políticos en España ni mucho menos son de los mejores pagados del mundo. Pedro Sánchez cobra poco más de 80.000 euros al año. Sí, pero claro, como hay tantos, es que al final hay tantos, entonces, esa salen visión, como setas. mi Ese es el problema. reflexión al final iba de que esa visión de que los políticos tienen sueldos estratosféricos y que viven muy por encima del nivel de vida medio de las personas, yo creo que da ahora un dato, y yo le voy a decir otro. Ahora que se va a formar, o se ha formado el Parlamento de Andalucía, nuestros parlamentarios en Andalucía cobran 2.400 euros. Me parece que para la responsabilidad que tienen, no creo que a nadie, o prácticamente nadie, pueda pensar que es un sueldo disparatado. 2.400 euros. Con la responsabilidad que tienen los 109 parlamentarios de representarnos a los 8,5 millones de andaluces y todas las políticas que tienen que manejar, como decía antes, 40.000 millones de euros. Era una pequeña reflexión que quería hacer. Yo eso Y Antonio, si quiere después. te dejo que diga lo de 2.400, pero no te voy a discutir, pero luego tienen para asistencia a comisiones, luego tienen indemnizaciones para los que no vivan allí y aumenta bastante. Es un capítulo. De todas maneras, lo que decía la señora última que llamó, el primer asunto era lo del traumatólogo, Sí, que lo han citado muy tarde. de Efectivamente, y no hay ningún político, pues no se ponen de acuerdo en este tema. Efectivamente, ya lo hablamos el otro día, todos los temas técnicos funcionan de llamada de teléfono, de internet, todo funciona estupendamente. Ahora faltan médicos, no hay médicos. Es que ni en la pública ni en la privada hay médicos. Tenemos un grave problema, amigo. Es que no hay, te vas a la privada y pasa lo mismo. Ya hemos dicho muchas veces que es curioso que los funcionarios puedan elegir entre pública y privada, y eligen la privada. Y la privada se ha convertido en igual que la pública, porque son los mismos médicos los que están en un lado y en otro. Y faltan. El problema que la población cada vez está más envejecida y demanda más número de entonces, sanidad, bueno, claro, este es un problema que tenemos todos los ajeno a la Junta de Andalucía. Todos los españoles, ajeno, la Junta no de hay médicos, pues. Escúchame, la Junta de Andalucía la tiene, la Junta como administración, pero la Junta de Andalucía no puede hacer un milagro y decir, vamos a hacer aquí los médicos, pues los voy a sacar de Si es que aquí. nadie No, salen de las universidades, tienen que hacer su MIR, tienen que hacer su experiencia, su conocimiento, y luego atenderán a los enfermos en condiciones. Nadie le está pidiendo un milagro a la Junta de Andalucía. Vamos a ver, es un problema que no es de la Junta, es de la Junta de izquierda, de derecha, del centro, y es el problema que tenemos en España. Claro. Un problema bastante importante. Faltan médicos. Tendremos que importarlo de otro lado, como ya se está haciendo, o que venga gente de otros lados que efectivamente, porque no tenemos. A mí me pasa no también. Estoy en absoluto en la privada te citan ya tardísimo. No estoy absolutamente de acuerdo, Jesús. pública. Creo que se le puede exigir Esto, mucho más a este gobierno andaluz, muchísimo bueno, más, que presume de tener superávit, yo que ha entiendo recibido que tú, más fondos que nadie. Juan, tú lo quieres politizar, claro, todo quieres llevar al terreno qué de, bien lo hace el PSOE, Junta, qué mal lo hace el PSOE. No es verdad, eso que acabas de decir, al final, no es verdad. Al final es un problema de gestión de recursos. Pues nada, oye, que queréis que me calle, que no haga ninguna crítica. No, bueno, claro, eso es lo que queréis. En absoluto queremos que yo por lo menos no quiero que te calles. Yo creo que un sí que es verdad que es un problema de la izquierda y de la derecha, el problema de los andaluces. Es un problema de quien gobierna actualmente, igual que yo aquí he hecho autocrítica muy dura cuando ha gobernado el PSOE con la sanidad. Y lo sabéis, lo ha venido siendo también un problema cuando han gobernado los socialistas durante tantos años. Y yo hacía autocrítica. Ha dicho Jesús ahora que no, que yo aquí lo que hago es política. Yo he criticado a los míos y he dicho, y siempre he dicho, que aquel asunto de la marea blanca que nació en Granada fue un error monumental. Juan, ni los políticos de izquierda ni los de la derecha hacen milagros. Es un tema de que hay que formar a profesiones médicos y enfermeros. Sí, por si no hay, ¿qué van a hacer? Bueno, eso lo dices tú. Eso ni dices el tú que no PSOE hay. Ni el PP. Pero que lo eso digo yo, no. Bueno, lo dice el colegio médico, el colegio de enfermería, lo dice todo el mundo. Hay una falta. Yo también leo a los sindicatos médicos. De médicos, por un lado. lado. Leo pero también hay una falta de economía para poder pagar a los nuevos médicos, que ese es el gran problema. Jesús, pero habrá prioridades. Yo prefiero gastar más en salud que en otras cosas. Eso lo digo yo. Eso ya es gestión. Bueno, ya, pero amigo. Ahí es donde tenemos Jesús, yo también leo y hablo, y nos hemos reunido con el CESIB, con el SATSE, con muchos sindicatos, nos hemos reunido allí a las puertas del Carlos Haya.
Y nadie me dice que es que esto es un problema que no tiene solución porque no existen los médicos, ni hablan de un milagro. Se habla de que aquí hay que poner voluntad política. No exagere, yo he dicho que ni izquierda ni la derecha pueden hacer más allá de lo razonable. Y lo razonable es formar a profesionales. Bueno, tú has hablado y de un eso milagro, se tarda Estamos en ya- formar profesionales. Estamos ya en la recta final Venga. del programa. Si nos da tiempo a tratar otros temas, lo trataremos, pero ya saben que siempre me gusta poner sobre la mesa un tema un poco más local, por el hecho de nuestra filosofía, ¿no? de televisión local. Y ahora vuelve a estar de actualidad de nuevo, pues la Torre del Puerto, el Hotel Rascacielos, que el Ayuntamiento tiene la pretensión de construir en el dique de Levante. ¿Por qué está de actualidad? Porque la pasada semana el Grupo Municipal de Unidas Podemos pues lo llevó a pleno y en esta ocasión volvía a plantear una consulta ciudadana, una moción que no salió adelante. Para ello fue necesario el voto de calidad del alcalde, porque bueno, se empataron en voto a raíz de la decisión de Ciudadanos. Por lo tanto, don Francisco de la Torre tuvo que ejercer ese derecho que tienen los alcaldes del voto de calidad, y por lo tanto no salió adelante realizar esta consulta ciudadana. Yo sé que es un tema del que se ha hablado mucho, pero bueno, precisamente lo queremos plantear porque hay pues muchísimas opiniones en la calle y queremos reflexionar de nuevo con todos vosotros una vez más. Creo que ahora era el turno de Juan empezar, así que queremos escuchar tu opinión en primer lugar, Juan. Bueno, después de, como tú bien dices, esto es un debate que lleva en la calle y en el Pleno y en el Ayuntamiento bastante tiempo. El Partido Socialista de este Ayuntamiento, el Grupo Municipal, siempre ha exigido, por un lado, que se redujera la altura, el basamento, y luego, sobre todo, que se hiciera una consulta a la ciudadanía. Yo creo que una obra, un proyecto tan importante que va a alterar la fisonomía de nuestra ciudad de forma permanente en el tiempo, creo que tenía que ser consultado a la ciudadanía. Bueno, pues no hay forma de que se cumpla ninguna. El alcalde sigue RQR, incapaz de... Hace muchos años que yo creo que ya no escucha a nadie. Son 22 años en el cargo, 27 en el ayuntamiento, y creo que está ya absolutamente sobrepasado, que ya no está para estas cosas. No ha habido forma de hacerle entender que la ciudadanía tiene derecho a manifestarse. ¿Qué es lo que ha hecho el PSOE también? Entre otras cosas, encargar una encuesta privada a una empresa, y los resultados son, bueno, inequívocos. El 60% de la gente encuestada se ha manifestado en contra de la Torre del Puerto, y el 20% ni sabe ni contesta. Hablamos del 60% en contra y el 20%, o sea, el 80%. Quiero decir que con tantas personas en contra, con más de la mitad de la ciudad, ¿cómo vamos a hacer este proyecto y lo vamos a llevar adelante? Es que no tiene explicación ninguna, es inentendible para mí, os lo digo de verdad. Yo espero y deseo que este asunto no llegue a buen término, igual que tampoco va a llegar a buen término el plan litoral del alcalde. El eje litoral, 700 millones de euros, un disparate, varias décadas de obra. Es decir, yo lo repito de verdad, sé que a Jesús particularmente le molesta, el alcalde ya no está para esto, os lo digo de verdad. Ha hecho cosas muy positivas para esta ciudad, fijaros cómo lo reconozco. Sería absurdo por mi parte, claro, como no va a hacer cosas positivas en 22 años de alcaldía, las ha hecho, pero me parece a mí que ya está de vuelta. Y ejemplos como el de la Torre del Puerto, para mí lo ponen encima de la mesa. El año que viene veremos, queda menos de un año para las elecciones, no voy a anticiparme lo que puede venir, pero en definitiva creo y reitero que el proyecto es negativo para la ciudad. En su momento hubo condiciones que podían haber puesto encima de la mesa, que se pudiera haber ejecutado, la altura, la base, la consulta ciudadana, pero si no se cumple ninguna, pues habrá que estar en contra. Pero, Antonio. Sí, pero Juan, ¿cuál es la razón de por qué esto puede ser un proyecto malo para la ciudad? ¿Cuál es la razón exactamente? Sí, pues mira, yo creo que la localización. Yo creo que hay que estar a favor de un tipo de hotel como este, en altura, pero como hacen las grandes ciudades, no en el núcleo central y en el puerto, Antonio. Esa es mi opinión, ¿eh? Por supuesto, quien esté a favor, fenomenal. Pero el criterio fundamental es por la localización, Antonio. Bueno, tiene su sentido, ¿no? Yo creo que tiene su sentido que esté ahí situado, creo. Es mi opinión personal. Claro, claro. Porque está la central de cruceros al lado, ahí llegan los cruceros. Esto es un hotel, va a ser un hotel bastante lujoso, que puede ser utilizado por los cruceristas en un momento dado, que quieran quedarse aquí 2 o 3 días, volver a coger otro crucero y tal. Y es una inversión muy fuerte que va a repercutir en el tejido social y económico de la ciudad, creo yo, ¿no? Y creo que romper el paisaje, porque se han manifestado, los de tu partido se manifestaron en la farola, romper el paisaje no lo rompe. Quiero decir, el horizonte a lo mejor se va a ver una torre ahí, pero en la farola siempre va a seguir. Todos los que están ahí son de mi partido.
No, bueno, ha sido una plataforma de izquierda la que ha puesto en marcha la consulta. A ese señor de la gorra no lo conocía. Bueno, la consulta y tal. Quiero decir que no veo el sentido de por qué es tan nefasto esto, realmente. Y estoy hablando a título personal. Mi partido no está en el ayuntamiento, está claro. ni tiene... Vamos, esta es mi opinión. Claro. Yo no entiendo por qué una inversión que viene de fuera y que puede revalorizar la ciudad en general, bueno, no se puede hacer. altera, Antonio, el skyline de Málaga de una manera... A ver, Y las torres Jesús, de la Malagueta no alteran el skyline de Málaga. Bueno, es que Málaga ha ido cometiendo errores. De los años Palacio, 70. Y el Málaga Palacio que tapa la catedral, claro que sí. Bueno, Mira, vamos a intentar no cometer errores del pasado. Mira, que se haga un hotel de 5 estrellas en un edificio nuevo, me parece bien, pero asunto... se ha metido un hotel de 5 estrellas en un edificio como es el Palacio Miramar, por ejemplo, cuando eso podía estar destinado a otros usos y ahí no ha habido ningún problema. ¿Qué problema hay Hablamos con del esto? impacto visual, del paisaje, de la altura. Fíjate, incluso Antonio, y termino, que va a hablar Jesús. Y ya escuchamos incluso a yo Jesús. que me he leído el informe de impacto ambiental de mis compañeros de la Consejería de la Junta de Andalucía, y es verdad que desde el punto de vista ambiental cumple con la normativa, pero es que no estoy de acuerdo con el impacto que va a tener a nivel de paisaje, a nivel de la movilidad. No, que no puedo, ya te digo, por la localización. Yo creo que un edificio como Eso este... es un tema personal, tiene a lo mejor es cierto que podía haber. Jesús, yo quisiera, esto arranca desde hace mucho tiempo, que la primera idea de la Torre del Puerto, del hotel, fue por la administración socialista de la Junta del Puerto, concretamente Paulino Plata y Enrique Linde, concretamente, los que lanzan la posibilidad de hacer el hotel en el puerto. Todo dentro de un estudio muy amplio de incorporar usos ciudadanos al puerto. No solamente los usos portuarios, sino el Muelle 1, el Palmerar de la Sorpresa, incorporar todos esos usos ciudadanos a lo que es el puerto. Y es la administración, en ese momento socialista, la que apoya sacar la Torre del Puerto. Curiosamente, el ayuntamiento lo recibe y el pleno del ayuntamiento, que hasta lo que yo sé es el que representa democráticamente a los ciudadanos, pues decide, después de muchas discusiones y tal, una aprobación a la espera de que el gobierno modifique, el gobierno del Partido Socialista en coalición con Podemos, modifique o excepcione el uso hotelero en el puerto. Es decir, ahora mismo la pelota está en el tejado del gobierno. El gobierno puede decir directamente, no, y no se hará la Torre del Puerto. Es así de claro. Pero creo que no van los tiros por ahí. No lo sé lo que hará, yo no sé los tiros por dónde van, Antonio. Creo que va a haber un... La pelota la tiene el gobierno, y el gobierno puede decirlo. Ahora, el gobierno también puede decir, sí, que se haga, se compatibiliza el uso portuario como pasó en Barcelona, con el Hotel Vela. O sea, puede sesionarlo y decir, bueno, vamos a hacer en la Torre del Puerto. Eso con independencia, hicimos, y está en internet, en YouTube, un debate sobre la Torre del Puerto, que lo hicimos el Club Liberal. Sí, intervinieron arquitectos, intervinieron Guillermo Busútil, gente a favor, gente en contra. El arquitecto Pepe Seguí no pudo asistir, pero vamos, ha asistido muchísima gente. Efectivamente, yo tengo mis dudas desde el punto de vista del impacto visual, pero es que enfrente tenemos 2 torres de cemento en el puerto, donde la cementera descarga al lado de las grúas, que eso sí que es un impacto visual. Y nadie ha dicho nada. Y nos consolamos con eso. No, yo estoy diciendo que nadie ha dicho nada de ese tema. Pues vamos a decirlo Vaya ahora. Impacto visual, tiene eso. Las grúas... ¿Cuántos años lleva la cementera allí? Pero todo el mundo va a entender que están las grúas porque vienen barcos llenos de contenedores y desembarcan ahí. Y eso es riqueza para una ciudad. Entonces lo entiende todo el mundo. Entonces yo me aguanto con el impacto de las grúas porque creo que es un bien para toda la ciudad. ¿Puede ocurrir lo mismo con la Torre del Puerto? Jesús, las grúas son necesarias y este hotel no es necesario que esté allí. Que no es necesario? Hombre, las grúas son necesarias para la actividad del atraer una inversión de congresos, porque hay un centro de convenciones dentro y todo esto. ¿Cómo que no? Muelle 1 per se no es necesario. El Muelle 1 ha sido un acierto. Totalmente. ¿Era necesario el Muelle 1? No. El Palmerar de la Sorpresa era... No, como has comparado las grúas, tengo que decirlo, porque has comparado las grúas. Pero además tú tienes que poner esto en contexto y en comparación puede ser igual de útil en otra localización. Con otras ciudades. Si esa es la clave. Otras ciudades, por ejemplo, tú has citado Barcelona, por ejemplo, Dubái, por ejemplo, pero ciudades de Estados Unidos que la pelota, tienen el puerto habilitado para ese uso hotelero sin más problema.
Yo insisto. Pero el gobierno el que tiene la decisión. ¿Por qué echarle toda la culpa al ayuntamiento? Esa es la paradoja ahora. Es que una cosa es decir, no, los alcaldes han empeñado en la torre. No, mire usted, es todo el pleno del ayuntamiento, en la mayoría, y ahora el PSOE cambió de posición. La mayoría del pleno dice El PSOE cambió de posición, hay que reconocer la verdad. Pasó de ir a favor y ahora está en contra, el PSOE municipal. Y está la pelota en el tejado del gobierno. Te he explicado que ha habido una serie de condicionantes que no se han cumplido, Jesús, que este tema se ha madurado, se ha reflexionado, se ha pensado. Hay gente que está a favor, gente que está en contra. No hay unanimidad, pero en vista de que no se cumple ningún requisito, como he dicho antes, ni la altura, ni el basamento, ni la consulta, pues habrá que estar en contra. Yo insisto y termino. La clave está en la consulta a la ciudadanía malagueña. ¿Por qué no podemos saber lo que pensamos? ¿Por qué no podemos decidir entre todos? Oye, y si sale que estamos la mayoría a favor, que se haga. Mira, pues yo te voy a dar una razón, porque existen elecciones cada 4 años para el ayuntamiento y hay un pleno tú soberano votas donde los representantes de los ciudadanos deciden. Qué fácil me lo ponéis. Si tú no haces el referéndum, ¿por qué no va a ser referéndum en lo de Repsol, las torres de Repsol? Es que aquí a cada 10 minutos vamos a hacer una consulta ciudadana cuando no tiene sentido pero ninguno. ¿por qué lo lleváis al extremo absurdo? Yo no estoy hablando de que se consulte, hombre, yo no estoy hablando de que se consulte todo lo que hace el ayuntamiento. Llámese la norma de la democracia. Pero igual que existen las elecciones cada 4 años, existe la figura de la consulta pública a la ciudadanía. Vamos a hacer una excepción. ¿Por qué no? Esa es la postura tuya. Pero hombre, claro, no, es que ahora decir que se consulte todo. Estamos pagando, hemos dicho antes que estamos pagando unos políticos para que decidan por nosotros, porque son nuestros representantes públicos, y aquí los tenemos en el ayuntamiento, que decide el pleno del ayuntamiento. Deciden en el 90. Además, Antonio, los referéndums los carga el diablo. Deciden en el 99%. Como el Brexit. Antonio, deciden en el 99% de las políticas de la ciudad como tiene que ser. Vamos a hacer una excepción con un proyecto de tanto calado. Es que no lo entiendo, la verdad. Habría que hacer tantas excepciones. Por lo visto para eso. no ha salido en el pleno, ¿no? Un proyecto de esta envergadura. No ha salido en el pleno esa propuesta. Que sí, que ha salido, que tú decías, tú hacías antes una trampa. Decía, esto lo ha aprobado el pleno. Claro, lo ha aprobado el pleno con los 14 del PP y el de Ciudadanos. El resto están en contra, Jesús, claro. Yo sé que los de derecha votan a favor. Juan Casá, ¿no? Juan Casá. Noelia no. Pero eso es una mayoría. Noelia Losada no. Hay que respetar la mayoría, ¿no? Hombre, pero si yo la respeto, yo lo que estoy manifestando es la contrariedad con este proyecto. Que si al final se lleva a cabo, pues habrá que respetarlo y asumirlo. Pues yo quiero otro sobre el parque urbano, otro referéndum sobre el parque urbano. Yo te aseguro, Antonio, que yo no me voy a atar allí a ninguna maquinaria para que no se haga el hotel. Habrá que respetarlo, pero bueno, mientras no se haga el hotel vamos a intentar manifestar nuestra opinión. Es que yo y creo ahora estamos en contra. que dentro de 30 años, cuando hablemos de este tema, la torre esté ahí será positiva para la ciudad. Yo creo que el gobierno va a ser sensible con la población y la encuesta que ha encargado el Partido Socialista y va a decir que no se haga la torre. Creo que Pedro Sánchez va a decir que no se haga la torre. Pues yo creo que va a decir que sí, Jesús, diciendo de ti, sí. Porque además puede que haya por ahí unos intereses económicos que ni tú, ni yo, ni Juan sepamos de ellos. Muleo no está. Y vienen de Qatar o de los países por ahí. Con la falta que hace el gas. Con inversiones y con historia. O sea, que es que me encantan vuestras lucubraciones, la verdad. Luego aquí luego no dais ni una. Fabular también sabemos fabular los demás. Por tú has fabulado antes sobre lo que le pasa a Macarena Olona, ahora fabulo yo sobre los intereses de Pedro me parece Sánchez. muy bien, la cuestión es si acertáis o no. Si eso es así. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Nos ha faltado hablar el techo de gasto, como bien decían tanto en Ureña, también Pedro Sánchez, Juanma Moreno. Se reunieron también la pasada semana, pero bueno, son temas que se le trató con el respeto que se merece. No se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, igual que hace un año se volvieron a reunir, no sirvió absolutamente para nada, porque aquí cuando hay una administración de un color y otro de otra ya prácticamente no se puede llegar a ningún acuerdo. Es el gran problema. Al menos que se mantengan las formas institucionales. Pero no será con los catalanes, eso no pasa con los catalanes ni con el PNV, ¿no? Ahí se llega a acuerdo, ¿no? Ahí sí. No se llega a acuerdo con Andalucía, porque son los que están sosteniendo la poltrona. Y como dejen de sostener la poltrona, don Pedro Sánchez se cae al suelo. Ese es el tema. Amigo, ¿por qué no se llega a acuerdo? Siento deciros que se va a agotar la legislatura, no os preocupéis, que sé que... No, eso seguro. No, se va a agotar antes de que nos agotemos nosotros. Habrá elecciones al final del año 2023. Nos agotará a todos. Y que nadie dé por muerto al presidente del gobierno. Os lo digo yo. La legislatura sobre todo viendo lo que hay enfrente. Yo, conociendo cómo es Pedro Sánchez, darlo por muerto ni de broma. Va a resistir hasta el final, eso está clarísimo. Pero si es que aquí no se trata de resistir, se trata de gobernar y tiene todo su derecho a agotar la legislatura. Aquí no se trata de resistir nada. Bueno, no, de nada, ¿no? Es que esa forma y esos términos de aquella manera que se sueltan, pues, al final calan en la gente. Está gobernando con Pedro apoyo. Sánchez no tiene que resistir nada, Pedro tiene Sánchez que gobernar va y a agotar esta legislatura
a fuerza de agotarnos a todos los españoles. Sí, pero viene mejor que lo gobierne ahora Pedro Sánchez y el año que viene, con todos los conflictos que vienen, porque yo creo que habrá más paz social gobernando Pedro Sánchez que si gobernara otro. Porque si gobernara otro partido habría como más conflictos, más Antonio, huelga. y ahora gobernando Pedro Sánchez si y gobierna, la coalición, hay paz social. Ahora estamos en toda la paz social porque los sindicatos no mueven No, un dedo, por lo que sea, nada está mal, están esperándose y guardándose para cuando no hace- gobiernen no, otro, entonces sí. no hacen crítica a los sindicatos. Es Vaya mejor que que, no, vaya que no. mejor que todo este problema y la crisis económica la lleve el gobierno de Pedro Sánchez, que no otro Que gobierno. nadie se preocupe, Ya que si la derecha gobierna en el 2024, todos los males se habrán solucionado en este país, como hizo Rajoy. La legislatura no se agotará, pero a nosotros sí. Nos va a agotar. La legislatura nos va a agotar a nosotros. el Para tiempo. nada, tenemos toda la fuerza del mundo. Jesús, Antonio y Juan, muchísimas gracias. Que vosotros. paséis Gracias. buen verano. Esta tertulia volverá ya en septiembre. Ahora vamos a centrar a partir de ahora todos nuestros esfuerzos en preparar la feria y después pues nos tomaremos también algún tiempo de descanso. Por lo tanto, a todos ustedes les veo al otro lado, en esta tertulia me refiero, de la pantalla, el próximo mes de septiembre. Mientras tanto, sigan disfrutando, por supuesto, de nuestra programación en directo. Y ahora les dejo con una recomendación. Seguro que les apetece este verano, si tienen algunos días libres, aprender a cocinar y dedicar ese tiempo libre. Lo pueden hacer disfrutando de la programación del canal Cocina. Muchas gracias por su compañía. Suben las temperaturas, pero tenemos la receta para sobrevivir al calor. Sumérgete en otras culturas, navega por un mar de sabores y disfruta a la carta de los platos más veraniegos. Fritos de Calor, 250 programas muy refrescantes para ver cuando tú quieras.